Esta es Radio Tuví, la radio del tercer milenio. Radio Tuví, a través de la internet, conectados a ti. En Radio Tuví contestamos tus preguntas, escuchamos tus sugerencias. Puedes escribirnos a radiotuvimayami@gmail.com, radiotuvimayami@gmail.com. Conectados con el mundo entero, escuchando tus consejos, escuchando tus opiniones. Para nosotros son muy importantes. Mantenga la sintonía a toda hora con Radio Tuví, la radio del tercer milenio. radiotuvimayami@gmail.com. No cambie la sintonía, en camino le tendremos deportes y espectáculos, solo por Radio Tuví. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Nápoles. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos. Aquí estamos terminando este mes de octubre 31, Día de Brujas o Noche de Brujas. Día para disfrutar con los más pequeños de la casa, para salir buscando mucho más que caramelos, también las fotos más bonitas que podamos tener en materia de recuerdos con nuestros infantes, aquellos que todavía tenemos a los niños bien pequeños, pero algunos que se adelantan un poco, como mi buen amigo Eric Cárdenas, a Roberto Santiago, equipo de trabajo que tenemos por acá, tienen nietos, entonces pueden salir con los más pequeños de la casa para buscar caramelitos, para disfrazarse y para disfrutar tremendamente de lo que va siendo una jornada muy bonita. Tenemos precauciones, tenemos muchos consejos que compartir con ustedes en lo que viene siendo un día como este, en medio de a veces una ola de violencia en determinados barrios que nos hace pensarlo dos veces a la hora de salir, sobre todo por las zonas más oscuras. Les saluda José Luis Nápoles, le damos la bienvenida, por supuesto, a nombre de Mérida y todo el equipo de trabajo en Radio Tuví, contentos de estar compartiendo con ustedes y de invitarlos para hacernos a la mar informativa durante 60 minutos, incluyendo mucho más en nuestra revista de mediodía. Solo por Radio Tuví. Aquí les informamos a toda hora noticias de Cuba, Latinoamérica y el mundo entero. Mi gente, comenzamos con noticias muy preocupantes que proceden del Medio Oriente. Tiene que ver con esta gran amenaza de conflicto bélico que se está viviendo no solamente para Israel, sino para diferentes países en el área circundante, para el Líbano, para Siria, Jordania, Egipto. Israel como epicentro, obviamente, la Franja de Gaza, que en este momento está siendo objeto de una gran ofensiva por parte de las tropas de Israel. Y en medio de todo, Irán, manejando los hilos en la distancia como por un control remoto, quizás con alguna conexión con China, con Rusia, pero más que todo, la Guardia Revolucionaria y su jefe de Irán se encontrarían en el Líbano por estos días. Se dice que con el objetivo de coordinar los ataques terroristas en contra de Israel. Estamos hablando de Ismail Qaani. Estaría presente en Beirut, la capital libanesa, un día después de los salvajes ataques de Hamas. Después de haber contribuido a las masacres del pasado 7 de octubre, el régimen teocrático está en contacto permanente con las organizaciones palestinas y con Hezbollah. Algo tremendamente peligroso también en materia de titulares. Estaremos compartiendo las claves indispensables para entender por qué el mundo enfrenta una peligrosa tensión. Claves indispensables que sin dudas nos van a llevar a puntos más que importantes. Las primeras imágenes de la infantería de Israel en uno de los pueblos de Gaza han expulsado a terroristas de Hamas. Se están haciendo virales, señores, en redes sociales. Por otra parte, Prisoners Defenders denunció las violaciones de los derechos humanos de la intelectual cubana Alina López. Tendremos noticias que tienen que ver con Cuba. Un convoy de 13 camiones con ayuda humanitaria entró en la Franja de Gaza. Por otra parte, las tropas de Israel informan que abatieron a Nassim Abu Ajina, uno de los líderes de Hamas que diseñaron los asaltos a los kibbutz. Israel, por su parte, está rodeando la ciudad de Gaza con tanques y tropas, mientras que Hamas se alista para una verdadera batalla urbana. Muchos se preguntan por qué la guerra urbana en Gaza será más sangrienta que en Irak.
y las respuestas tendrían que ver, por supuesto, esa capacidad como mujahidines que pudieran tener los llamados combatientes que no son más que terroristas de Hamas, a ofrendar su vida justamente por cobrar solamente una vida de un israelí. Viene siendo una especie de obsesión dar muerte a toda persona que venga de la nación judía. El rabino argentino que alienta a los soldados de Israel antes de marchar a la batalla contra Hamas, también tendremos sus declaraciones. Y por otra parte, lo más preocupante, y queremos aterrizar en este punto, en materia de importancia, como les contaba, sobre el tiroteo de Maine. 5 meses antes del ataque, señores, la familia del pistolero alertó a la policía sobre su conducta. Comenzamos con este tema, los invitamos para acompañarnos hasta la 1 de la tarde. Infórmese junto a nosotros en Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Con el reporte del tiempo, lo que ocurre en nuestra ciudad y la vida nocturna en Miami, Radio Tubí te acompaña a toda hora, a toda hora. Lo que pasa con el estado del tiempo, el deporte, la vida política, el tránsito y el mundo criminal. Todo y más en Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Señores, lo más preocupante y tiene que ver con esto del tirador de Maine. Es verdaderamente frustrante y nos lleva a hacernos muchas preguntas. ¿Dónde es que falla el sistema en los Estados Unidos? No estamos hablando de la segunda enmienda. Yo particularmente, por ejemplo, tengo armas. A falta de una, tengo 2. Por ejemplo, muchas personas queremos defendernos, tener el derecho, desde luego, a emparejar una batalla cuando se te cuelan en la casa algunos delincuentes, cuando suena esa alarma a las 3 de la madrugada, cuando tienes menores, cuando estás en un restaurante. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar escondido debajo de una mesa a que ese asesino, a que ese loco, ese psicópata comience a efectuar disparos? Por supuesto que no. Tienes un derecho a proteger, digamos, tu vida dentro del vehículo y donde quiera que te pueda atrapar un momento de extremo peligro. Desde luego que no estamos en contra de la segunda enmienda, al contrario, la defendemos por completo. Sin embargo, muchas preguntas por delante tienen que ver con la capacidad que debe tener la persona que tenga acceso a las armas. Y estamos hablando de la capacidad en cuanto a su historial delictivo, sus antecedentes penales y obviamente su capacidad mental. ¿Cómo está psiquiátricamente? Y ese es el punto en el que aterrizamos principalmente. La familia del pistolero que mató a 18 personas, presuntamente a Robert Carr, la semana pasada en Maine, contactó a la policía con preocupaciones sobre su salud mental y su acceso a las armas más de 5 meses antes de la masacre, según el sheriff local. Me pregunto la reacción, me imagino la expresión del rostro de los familiares de las víctimas cuando, leyendo estas noticias, pues desde luego caemos en cuenta de que esto se pudo perfectamente evitar si se hubiera operado, digamos, con ligereza y si existiese un protocolo para tratar de neutralizar situaciones de esta naturaleza. Además de sus propios familiares, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y agencias gubernamentales también expresaron ansiedad por Robert Carr y el posible riesgo que representaba para la sociedad, mucho antes de que la policía dijera que Carr mató a tiros a personas en una sala de bowling, o sea, en una bolera, y en un bar. Esto ocurrió el miércoles en Livingston. Las preocupaciones se extendieron incluso al temor de que cometiese actos de violencia masiva, lo que hizo en definitiva. En septiembre, la oficina del sheriff local recibió una carta que decía que un soldado que sirvió con Carr en la reserva del ejército americano creía que Carr podría romperse y cometer un tiroteo masivo. ¿Cómo es posible que se ignore una advertencia de esta naturaleza? ¿Cómo es posible que no se tomen en cuenta las señales? ¿Por qué hay que seguir esperando? Entendemos los derechos que tiene cada cual, entendemos la famosa presunción de inocencia y que no basta con lo que dices, pero si existe un análisis psiquiátrico, no estamos hablando de arrestos, estamos hablando de limitar el acceso a las armas, estamos hablando de darle seguimiento como lo hacemos con los terroristas en el mundo entero. Incluso en medio de las repetidas preocupaciones y advertencias, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que pocas semanas antes del tiroteo tenían la tarea de controlar a Carr, un reservista del ejército de 40 años de Bowdoin, Maine, no pudieron encontrarlo, según los registros hechos públicos el lunes por la noche.
Otro punto sumamente preocupante. O sea, no que no le prestaron atención, sino que le prestaron atención y estas agencias se declararon incapaces de darle seguimiento a esta persona. O sea, no aclare que oscurece, porque cuando escuchamos esto otro, pues francamente nos preocupa aún más. ¿Cómo es posible que un objetivo solitario, una persona que sí tiene habilidades, pero no tiene los recursos en comparación con una agencia, cómo es posible que no lo vayan a encontrar? ¿Cómo es posible que no le vaya a saber captura, al menos para tener un control de esta persona? Después del tiroteo, el atacante desapareció. Demasiadas horas, demasiadas horas como para no preocuparnos, lo que provocó una verdadera alerta, alarma, orden de refugio en los hogares en toda la zona de Maine. Provocó una búsqueda que se prolongó durante casi 2 días, se convirtió prácticamente en una verdadera cacería humana antes de que las autoridades encontraran su cuerpo. Precisamente la policía cree que se pegó un tiro. Desde entonces han aumentado muchas preguntas sobre qué señales de advertencia precedieron al tiroteo y si se perdió alguna oportunidad para evitar el derramamiento de sangre. Está claro que se perdió, está claro que es un hecho sumamente lamentable, preocupante y que se escoge para comenzar informativamente nuestra revista de hoy como un elemento sumamente importante, porque a través de los diferentes medios de comunicación se ha hecho viral justo todo lo que tiene que ver con esto. Una advertencia en la previa de que un asesino potencial está atentando, está ideando, está planificando un acto de esta naturaleza y que no exista la capacidad para neutralizarlo. ¿Preocupante? Sí. Ojalá que la advertencia sea suficiente. En Radio Tubí contestamos tus preguntas, escuchamos tus sugerencias. Puedes escribirnos a radiotubimayami@gmail.com, radiotubimayami@gmail.com. Conectados con el mundo entero, escuchando tus consejos, escuchando tus opiniones. Para nosotros son muy importantes. Mantenga la sintonía a toda hora con Radio Tubí, la radio del tercer milenio. radiotubimayami@gmail.com. Lo que te afecta, lo que está próximo a tu vecindario, lo que está ocurriendo muy cerca de tus hijos, noticiero por Radio Tubí, la radio del tercer milenio, radio del tercer milenio. Gracias por acompañarnos. Les saluda José Luis Nápoles, Radio Tubí, la radio del tercer milenio, invitándolos en nuestra revista informativa de cada mediodía, en la primera semana con transmisiones en vivo, actualizando a nuestros oyentes. Israel confirma que atacó a por lo menos 300 objetivos de Hamas en las últimas horas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró claro que el país no aceptará un alto al fuego y dijo que este es un momento de guerra. Israel rodea la ciudad de Gaza con sus tropas, tanques, mientras que los terroristas de Hamas se alistan para una verdadera batalla urbana. La ofensiva israelí llegó a los suburbios de la capital con columnas blindadas, las cuales se desplegaron al sur y norte de la Franja de Gaza, en un movimiento que busca condicionar la capacidad bélica de la organización fundamentalista. En su último parte oficial, la FDI aseguró que aviones de combate atacaron al comandante del batallón Bet Laya en la brigada norte de Hamas, Nassim Abu Ajina, causando finalmente su muerte. Abu Ajina había liderado los ataques en los Kibbutz Erez y Mochaz Netis Hazara y diseñó los vehículos aéreos no tripulados, así como los parapentes usados por la organización terrorista, con el objetivo de cruzar territorio israelí y ejecutar la masacre el pasado 7 de octubre. El avance de los tanques, los vehículos blindados y los soldados de Israel ocurrió por la playa del Mediterráneo y a campo traviesa, mientras que helicópteros y aviones estaban bombardeando la zona que estaba plagada de terroristas. Los combates fueron diurnos y nocturnos, y en la superficie de los pueblos hechos escombros y en los túneles oscuros que jamás construyó para la defensa propia. Una verdadera masacre. Estaremos actualizando en el transcurso de nuestra revista informativa lo más importante de lo que acontece en el Oriente Medio. Con lo que ha ocurrido con esta ofensiva, reiteramos la información que compartíamos en los minutos iniciales. El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán estaría en el Líbano para coordinar los ataques terroristas contra Israel. O sea, las tropas de Hamas en la Franja de Gaza
muy cerca de la frontera con Egipto, en el sur de Israel, y en el Líbano, las tropas de Hezbollah, otra organización terrorista terrible, apadrinada desde Irán, con todos los recursos precisamente por esta nación. Y para colmo, el descaro de presentarse con el jefe de la Guardia Revolucionaria en territorio del Líbano, donde se refugia Hezbollah, como para enviar un claro mensaje y hacer una clara declaración de intenciones con un desafío abierto y absoluto mundialmente por parte de los iraníes para con los Estados Unidos. Un convoy de 13 camiones con ayuda humanitaria ha entrado en la franja de Gaza. Reiteramos que Israel abatió a Nassim Abu Ajina. Líderes de Hamas han estado cayendo, señores, en medio de esta gran ofensiva. La Organización de Naciones Unidas mantiene su postura de cese al fuego en el conflicto Israel-Hamas. Sin embargo, no ha existido hasta el momento una condena precisamente para con los terroristas. La Organización de Naciones Unidas, como siempre, yéndose más que todo con el efecto de las imágenes de las víctimas, de los daños colaterales y de los civiles, los huérfanos, los refugiados y los desplazados. El jefe de una agencia de Naciones Unidas ha dicho durante una reunión de emergencia que un alto al fuego humanitario inmediato se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para millones de personas atrapadas en medio del conflicto. Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, advirtió contra nuevos combates en Gaza, donde las fuerzas israelíes están lanzando una invasión terrestre con el objetivo de eliminar a Hamas, que gobierna el territorio. Lazzarini advirtió a Israel contra el castigo colectivo de los palestinos y dijo que una mayor ruptura de orden civil tras el saqueo de los almacenes de la agencia por parte de palestinos en busca de alimentos, así como otra ayuda, lo hará extremadamente difícil, si no imposible, para la agencia más grande de la ONU en Gaza para seguir operando. Por su parte, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, critica el silencio de la ONU sobre las atrocidades de Hamas y dice que llevarán una estrella amarilla en su ropa hasta que se condene a los terroristas. Caminaremos con una estrella amarilla como símbolo de orgullo, un recordatorio de que juramos luchar para defendernos, agregó el representante de Israel. Durante su discurso, en medio de una reunión de emergencia sobre la guerra de Israel-Hamas, atacó el silencio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los atroces actos cometidos por terroristas de Hamas, comparándolos con cuando su abuelo Shane y sus hijos fueron enviados al campo de concentración de Auschwitz, precisamente atrapados por las tropas hitlerianas. Aclaremos esta iniciativa de la estrella amarilla, la estrella de David, la estrella de 6 puntas que tienen los israelíes, que está en el corazón de su propia bandera en esta ocasión, de color amarillo, para llamar la atención en el mundo entero cómo la Organización de Naciones Unidas se solidariza con las víctimas, los daños colaterales de toda esta contienda, sin reconocer que jamás como organización terrorista merece una condena mundial y que fue la que inició precisamente todo este conflicto. Situación complicada, pero como ya es costumbre, el mundo civilizado, el mundo libre, se pone de la parte de Israel, verdadera víctima de este conflicto que ahora no hace más que ir a la contraofensiva para defenderse. Radio Tuví, la radio del tercer milenio con toda la información. Lo más importante de lo que acontece en Miami, en la Florida y en Estados Unidos, en Noticiero por Radio Tuví. Del ámbito local tenemos informaciones que hablan de la premier del documental Patria y Vida. Ya saben ustedes el alcance inmenso que tuvo la histórica canción, prácticamente
autora de por sí intelectualmente de los levantamientos del 11 de julio del 2021, convertida prácticamente en un himno dentro de Cuba. Muchas personas por el mundo entero tarareándola dentro de la isla. Había que cantarla bajito, sí. Sabemos el acoso de las autoridades. Bueno, pues ayer se produjo la premier por invitación a puertas cerradas y ante las autoridades de la alcaldía de la ciudad de Miami. Estuvimos conversando con la portavoz del alcalde Francis Suárez, con Stephanie Severino, colega nuestra también como periodista de Noticias 23. Stephanie nos hizo unas entrevistas que compartió con nosotros en medio de la premier de este documental que parece será también tan histórico como la propia canción. Escuchemos fragmentos de Patria y Vida, nuestro himno. Todos los que queremos la libertad, todos los que queremos la justicia, la democracia en la isla, tarareamos al compás de Patria y Vida. Bueno, queríamos ambientar, por supuesto, lo acontecido. Estuvo presente el alcalde de la ciudad de Miami, que desde el comienzo brindó un gran apoyo a todo este proyecto, no solamente el tema de la canción,
sino también no vamos a entrar en disputas autorales respecto a protagonismos repartidos que se reclaman. Yo me quedo con el saldo principal de esta canción, con el alcance que ha tenido y el significado que ha representado para toda la nación cubana, donde quiera que esté. Nuestra colega de Noticias 23, Stephanie Severino, portavoz, una figura muy cercana del alcalde Francis Suárez, estuvo gustosamente cooperando con Radio Tubí, compartió con nosotros las declaraciones del alcalde Francis Suárez. Fue algo muy emocional, el hecho de que uno no puede hacer más para ayudar a esos muchachos presos, los millones de personas que están sufriendo, y a la misma vez ver el impacto de esa canción, del incansable deseo para la libertad que tenemos entre todos nuestros corazones, que lo merecemos todos. Y siendo alcalde de la ciudad del exilio, cuyos padres fueron expulsados de ese mismo país, viviendo este movimiento básicamente toda mi vida, es algo muy emocional. Lo vimos ahí cuando el 11 de julio Miami está en la calle, así como está en la calle, Miami también, y lo vimos ahí con la gente. Es uno de esos momentos pivotales en su tiempo de liderazgo que uno nunca se olvida, porque se siente unido con su pueblo, con su ciudad, en momentos en cual uno tiene que expresar toda esa energía, ese impulso, y esperar que eso se convierta en acción, que se convierta en resultado, mejor dicho. Porque acción es una cosa, pero resultados son otros. Y para mí, yo quiero tocar tierra libre un día en mi vida. Ojalá. Sí será. Bueno, muchísimas gracias a Stephanie, compartió con nosotros las palabras del alcalde Francis Suárez. Vámonos a la pausa, al regresar estaremos escuchando a la pareja de la vida y el arte. Estamos hablando del rapero cantante cubano ex de Oricha, Yotuel Romero, y también a su esposa Beatriz Luengo, actriz, realizadora, que ha estado muy pero muy comprometida con todo este proyecto. Mantenga la sintonía. No se mueva de la sintonía, volveremos con más informaciones a la vuelta de minutos. Detalles de lo que ha pasado muy cerca de ti. Esta es Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Radio Tubí, a través de la internet, conectados a ti. No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero. La voz más alta de Miami, en Radio Tubí, Noticiero. Para presentar este documental, ¿tu sentir cuál es? Pues mira, estoy orgullosa de estar aquí con esta música cubana preciosa, rodeada de cosas de Celia Cruz, que además es parte de nuestro documental, y sobre todo agradecida de verdad con el alcalde y el comisionado de haber hecho esto posible, de reunir tantas personas que tienen tanto corazón con Cuba. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El alcalde se subió, ahí está en el documental, se subió en una guagua vieja el día 11 de julio y gritó "Si Cuba está en la calle, nosotros también". Decíamos, pero mírale, ahí subido sin seguridad y sin nada, con la emoción, como un cubano más que sentía que Cuba era libre en ese momento. Como realizadora, el proceso creativo, el verlo ya hecho realidad, el haber ganado tantos premios y ir por más, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es eso que tú quieres que la gente se lleve tras ver el documental? Pues mira, yo creo que tal y como está el mundo hoy en día, uno de los mensajes, digamos, el esperanzador, es que la música tiene mucho que hacer. Yo creo que tenemos que seguir pensando que el arte en general tiene muchas cosas que pueden sensibilizar. Al final, por lo menos en la situación de Cuba, muchas veces tiene que ver con contexto. En Europa yo siento, por lo menos como europea, que ha habido mucha falta de contexto. El arte por eso es tan fundamental en contextualizar desde el dolor de una madre, de una hija, de un músico, desde un lugar mucho más emocional. Y con respecto a Cuba, pues ¿qué te puedo decir? Creo que Cuba es una isla maravillosa que merece ser escuchada
y que hay muy pocos contenidos de Cuba, así que nos sentimos... no sé cómo decirte, quiero hablar como por voz de Yotuel, que es como el que lleva a Cuba al frente, pero el orgullo para nosotros es ese, ¿no? Es como no acallar la voz de un pueblo y seguir aquí firmes hasta que la gente vaya sabiendo lo que va pasando. Y esto lo estamos consiguiendo con los festivales, con las universidades y con todos los sitios donde lo estamos llevando, y al final eso es lo importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la colega Stephanie Severino, que también nos compartió una tercera entrevista. Primero estuvimos escuchando las palabras de Francis Suárez. Ya escucharon ustedes la gratitud inmensa por parte de los realizadores de este proyecto, no solamente de la canción, sino también del documental Patria y Vida. Menciona al comisionado, en este caso se está refiriendo al comisionado Joe Carollo. Escuchamos a Francis Suárez, el alcalde de Miami, a Beatriz Luengo, la actriz y realizadora española, esposa precisamente de Yotuel Romero, a quien vamos a escuchar ahora. Yotuel, muchísimas gracias, para nosotros es un placer. Cuéntame, ¿cómo te sientes en un día como hoy de poder presentar de manera privada esta puesta en escena tan especial para ustedes en la ciudad de Miami? Bueno, mira, es súper gratificante y exciting, porque muchas de las personas que vienen hoy forman parte de este documental, y es un documental que tiene sus claros y sus oscuros, un documental bastante duro, bastante difícil, pero darle las gracias a Francis por todo lo que hizo por nosotros. En el behind, como digo yo, nos ayudó, nos protegió, siempre estuvo pendiente a cualquier problema que pudiéramos tener, porque hubo mucha inseguridad. El FBI nos contacta, que teníamos orden de secuestro en varios países, y fue duro, todavía es duro, porque todavía Cuba no es libre, tenemos a uno de los artistas del documental preso, pero creo mucho en la fuerza del exilio y creo mucho en la unión de los cubanos. Creo que Patria y Vida fue un himno que unió a todos los cubanos y que será el lema de la nueva Cuba. Yo tengo toda la confianza en Patria y Vida, porque decir Patria y Vida es decir patria y Dios. Así que, y si a él lo tenemos en la ecuación, pues ¿qué más necesitamos? No solamente a los cubanos, a los dominicanos también, a todos los de Latinoamérica. También. Como creador, como persona que vivió, como alguien que salió de allá, el proceso creativo, el poner todas estas imágenes, todos estos testimonios juntos en un documental, ¿cómo te hizo sentir? Siento en tu respiración lo mucho que es. Bueno, todavía lo veo y me emociono, porque el exilio es muy duro y esta lucha viene de hace mucho tiempo. Han pasado tantas generaciones luchando con la misma idea, tener patria y vida. Entonces, es como yo digo, nosotros luchamos por los cubanos que viven en Cuba, que tienen patria pero no tienen vida, y los de afuera que tenemos vida pero nos han robado la patria. Entonces, creo que el documental es una fuerza gráfica increíble, y al mismo tiempo todo esto que ha declinado Cuba en los últimos días hacia hay personas, poniéndome públicamente como una amenaza a la seguridad nacional, dicho en prime time, o sea, me llamaron muchos amigos míos de Cuba disgustados, y al mismo tiempo como que cómo es posible que un artista, que una canción sea una amenaza a la seguridad nacional de un país. Eso no existe en ningún país. Pero eso detona que la fuerza del documental, lo que el documental está contando, le está llegando a ellos, y tienen miedo. Tienen miedo de este documental, tienen miedo de la fuerza, la repercusión de este documental, que está nominado a los Grammy, que hemos ganado varios festivales de cine, y que vamos a seguir para que el mundo lo vea. Ya tenemos mucha gente interesada, empresas de streaming muy grandes, y creo que va a ser importante. Para culminar, ¿qué quieres tú que el que vea el documental se lleve consigo? Que al terminar la hora y pico que dura, cuando termine el documental, ¿cuál sería ese mensaje o ese sentimiento? Yo creo que después que vea el documental solo hay un lado de donde posicionarse, y es el lado de David, no el lado de Goliat. Todos los que van a salir de hoy, después de ver el documental, se van a dar cuenta que hoy más que nunca tenemos que luchar por la libertad de Cuba. Hoy más que nunca tenemos que luchar por los que no pueden hablar, por los que no pueden decir, por los que no pueden gritar. Y son...
Bueno, me quedo con esta frase de Yotuel Romero. Quiero darle las gracias a la periodista Stephanie Severino que ha compartido con nosotros estas declaraciones. Quien vea el documental se estaría situando en el lado correcto de la historia. Se estaría situando junto a David, no junto a Goliat. Y es aquí donde se conectan dos temas con los cuales hemos comenzado nuestra revista informativa. El tema Cuba y el tema Israel. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene? Bueno, toda la relación del mundo. Cuba reacciona, cuando digo Cuba me refiero a la parte gobernante, reacciona como muchos países, muchas dictaduras de izquierda del lado de Hamas, del lado de Palestina. La primera dama, Liz Cuesta, ha dicho que lamenta la situación en Gaza, no sabemos si ella conoce realmente dónde queda Gaza, y los cubanos le responden, los cubanos de bien, como en Cuba, pero sin bombas, hablando de la destrucción en la que se encuentra Cuba, refiriéndose a la escasez de agua y pan en Palestina, pero se olvidó que eso mismo lo sufren cada día millones de cubanos sin estar en guerra. ¿Quiénes serían entonces los que bombardean? Bueno, los balbudos, que llegaron hace más de 62 años y que con una frase de continuidad, su esposo Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la marioneta de turno, pues ha dado justamente eso, continuidad. La señora Cuesta, lamentando la situación humanitaria extremadamente catastrófica, dice, e insostenible, agrega, el asedio implementado especialmente en Gaza, en las gobernaciones del norte, casi priva a más de 1 millón de personas de conseguir un vaso de agua o un trozo de pan. Olvida la señora Cuesta que precisamente desde esa zona es que se perpetraron los ataques contra el territorio de Israel, donde también hubo destrucción, donde también hubo muerte, pero no se quedaron llorando, se quedaron reconstruyendo, recogiendo los pedazos que quedaron y desde luego pasaron a la contraofensiva. Su mensaje ha recibido muchas reacciones y comentarios, entre ellos los de algunos cubanos que lamentan similitudes de esta crisis con las que sufre el pueblo cubano. Lamentable una situación no muy diferente a Cuba, le respondieron inmediatamente, donde muchos hogares no poseen agua potable, y es verdad, no poseen leche, y es verdad, ni tampoco tienen un trozo de pan. Gracias a la gestión de tu marido, le respondieron claramente. Posiblemente muchos hospitales de Gaza hoy tengan más medicamentos, equipamientos e insumos que los propios hospitales de Cuba, le contestó uno de los usuarios a través de la red social X, antes Twitter. Otra persona le pidió a Liz Cuesta que no toque la tecla del pan, por favor, porque la carencia de comida en Cuba es severa, casi como si el país estuviera en guerra. Para no hablar que algunos no tienen ni dientes para comerse ese pan. De pan no hablemos, no viene al caso. ¿Cuántos cubanos no luchan a diario para conseguir un pedazo de pan? No me digas que es mentira, le preguntó un usuario, mientras que la espetaba a través de Twitter. Es una manera bien original de ver este asunto, de observarlo, tal y como las autoridades sencillamente se van con el efecto, digamos, de tratar de impresionar a la opinión pública mundial. Diferentes páginas de internet hoy celebrando para con muchos emigrantes que los cubanos poseedores del I-220A en Estados Unidos se encuentran felices y esperanzados ante la realidad del paro interino, como quiera que esta dictadura no le ha dejado otro camino precisamente al cubano que escapar a como dé lugar de la isla, venirse a buscar precisamente la vida con una mano adelante y otra atrás, pero conscientes de que son libres entrando en territorio de los Estados Unidos. Baste con señalar la cifra de 425,000 cubanos en los últimos 2 años. Una población equivalente, señores, a la provincia de Cienfuegos ha emigrado de Cuba en los últimos 2 años. Mientras tanto, cubanas piden mano dura contra la violencia de género. Nada lo justifica, estamos hablando de los frecuentes feminicidios que se encuentran en Cuba. Por otra parte, niña cubana grave por accidente entre moto eléctrica y rastra en Matanzas. Y otros hechos más que hablan del verdadero desastre que se vive en Cuba. En medio de todas estas cosas también aterrizamos con otras noticias que tienen que ver con el ámbito nacional. En camino vienen los deportes y también lo más importante de lo que acontece en el mundo del espectáculo. Mantenga la sintonía, esto es Radio Tubí, 12:39, la radio del tercer milenio. Por Radio Tubí. Aquí les informamos a toda hora noticias de Cuba, Latinoamérica y el mundo entero.
Una encuesta reciente muestra que la mayoría de los votantes en el estado de New Jersey que participaron tienen una opinión desfavorable del senador cubano-americano Bob Menéndez, demócrata por New Jersey. Más de la mitad pretende que renuncie a su cargo. Menéndez y su esposa Nadine fueron acusados recientemente por el Departamento de Justicia de un plan de soborno por el cual enfrentaría acusaciones para actuar como agente extranjero para Egipto. La mayoría de los residentes, cerca del 80%, estaban muy familiarizados o algo familiarizados con los cargos, mientras que 1 de cada 5 tenía poco o ningún conocimiento de este caso. El 71% de los votantes pretende que dimita y solamente el 8% apoya su continuidad en el cargo. Tanto los demócratas como los republicanos, con un 78% y un 79% respectivamente, creen que debería dimitir, según la muestra. Por otra parte, Ivanka Trump deberá testificar en el juicio civil de fraude que enfrenta a su padre el próximo 8 de noviembre. Esto lo ha determinado un juez. Inicialmente se había programado que la hija mayor de Donald Trump, 45º presidente americano, subiera al estrado el viernes 3 de noviembre después de que el juez Engoron negase la moción que ella presentó la semana pasada para anular su testimonio en el proceso, bajo el argumento de que no deberían obligarla a comparecer después de que un tribunal de apelaciones la retirara como acusada en el caso. El juez también indicó que le ha dado tiempo suficiente a Ivanka Trump para apelar el fallo. El equipo de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo ante el tribunal que espera cerrar su caso una vez finalizado el testimonio de Ivanka Trump. Más informaciones. Caravana con cerca de 5,000 migrantes sale de Chiapas y se dirige hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Esta caravana parte días después, importante coincidencia, parte días después de que los gobiernos de 10 países se reunieran en México y delineasen un plan de múltiples puntos con el objetivo de abordar las causas fundamentales del aumento de la migración irregular en la región a través de la responsabilidad compartida y la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino, según manifestaron los mandatarios de dichos países. La reunión de un día se llevó a cabo en Chiapas e incluyó a delegaciones de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela. Gobiernos que han mostrado todo el tiempo su clara tendencia hacia políticas de izquierda en las que se incluye su argumento de fronteras abiertas de Estados Unidos. La policía arrestó a un hombre acusado de haber entrado en la vivienda de una mujer y agredirla sexualmente cuando ella llegó a su casa en el trabajo en la ciudad de Parkland, en el sur de Florida. Oficiales de la Unidad de Víctimas Especiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward encontraron y detuvieron en Miami a Antonio Dole, de 54 años. Luego de seguir varias pistas de investigación, los agentes identificaron a Dole como sospechoso del crimen y lo detuvieron en Miami. Luego fue trasladado a la prisión del Condado de Broward. Dole enfrenta ahora múltiples cargos graves que incluyen agresión sexual, asalto sexual, agresión agravada, secuestro, detención ilegal y robo a mano armada. Esta semana cambia la hora en Florida y acaba el horario de verano. Según la ley federal, el horario de verano comenzaría el segundo domingo de marzo y se extiende hasta el primer domingo de noviembre en la mayor parte de los Estados Unidos. El próximo 5 de noviembre los relojes se retrasan una hora exactamente a las 2 ante meridiano. Y finalmente, en la previa de los deportes, terminamos con este bloque informativo informándoles que el Miami-Dade College y el condado Miami-Dade anuncian una iniciativa que brindaría a los residentes de Miami-Dade la oportunidad de obtener un título de asociado gratis gracias a una donación de $3 millones. La nueva beca Futuro Cercano se da gracias a la alianza entre Miami-Dade College y el condado Miami-Dade con el objetivo de ofrecer los 2 años de estudios universitarios que requiere un título de asociado. Sería entonces sin costo alguno. Anthony Rodríguez, comisionado del condado Miami-Dade por el Distrito 10, aseguró que esta es una beca que en realidad es una inversión para nuestro condado, para que los estudiantes y el futuro de nuestra comunidad tengan un progreso. Funcionarios del condado revelaron que del monto total de la beca de unos $3 millones, ya se aprobaron los primeros 750,000. Para calificar, los estudiantes deberán tener un promedio general de calificación o GPA de 2.0 y un diploma de high school de una escuela de Miami-Dade, así como un diploma de estudio en el lugar del mismo condado o un diploma de desarrollo educativo general. Exactamente a las 12:45.
El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes, béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, lo que ocurre con protagonismo latino. En Radio Tubí, el deporte en acción. El deporte en acción. Siguen las grandes emociones de la pelota caliente, señores. Ayer el equipo de Texas desequilibró la Serie Mundial con victoria de 3-1 sobre la formación de los Diamondbacks de Arizona. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue el día, señores, que la Serie Mundial llegó a la ciudad de Arizona, sede precisamente de los partidos 3, 4 y 5. Esta noche tendremos el cuarto de ellos. Texas terminó en la jornada con 3 carreras, 5 indiscutibles, 0 pifias al campo. Arizona con 1 carrera, 6 hits, 0 error. En cuanto al equipo de los Rangers, lo más importante, el cuadrangular conectado por Corey Seager, su quinto en esta postemporada del 2023. Nathaniel Lowe terminó con un doblete en esta fecha. Hablando de los extra bases conectados, solamente fueron 2. Max Scherzer, el veterano con 2 colores en los ojos, terminó con par de hits, permitiendo en 3 capítulos sin carrera, par de boletos y un ponche. La victoria fue para John Gray, que terminó en el picheo trabajando en 3 capítulos, apenas permitió un cohete con 3 ponches, y el resto fue un gran desfile monticular que incluía a Sports, al cubano Harold Chapman y al dominicano Leclerc. En cuanto al otro cubano presente en la contienda, el menor de los hermanos Gurriel, Lourdes Gurriel, terminó de 3-0 con un ponche, permanece bateando para 254 en esta postemporada. En cuanto a lo que viene para la jornada de hoy, recuerden, partido número 4, estará un relevista abriendo por los Diamondbacks de Arizona, un día más de descanso para Zach Gallen. Joey Multiply, un veterano de 32 años, lanzador zurdo, tiene 2-0 en la postemporada, lanzando para 4.26, 5 ponches en 6 1/3 de actuación. Estará en la apertura para esta jornada, al tiempo que el ex Miami Marlins, otro zurdo, estará Andrew Heaney, señores, otro veterano de 32 años, ha permitido 6.0 en el promedio de limpias. Apenas un ponche en 6 capítulos, será el hombre que lanzará los bultos postales por el equipo de Texas. Francamente, una situación que le pone un poco de presión a la formación de Arizona, como quiera que no quiere que se escape, desde luego, en la Serie Mundial, el equipo de Texas, que ya alcanzó una victoria. Otro elemento importante, el alcance, la conquista del 8º Balón de Oro, señores, por Lionel Messi, el argentino. Ayer en la gala de París se estaba repartiendo los boletos y finalmente le ganó en esta gran disputa al noruego Erling Haaland. El Inter de Miami recibe a Messi y a su 8º Balón de Oro. Como un elemento importante también, el Inter disfruta de esta conquista del Balón de Oro, primero que se produce para un jugador que no se está desempeñando exactamente en el viejo continente. El astro argentino regresó al club en la ciudad de Fort Lauderdale, en donde sus compañeros de equipo y cuerpo técnico lo estaban celebrando por la obtención del 8º Balón de Oro. La MLS, especialmente Inter de Miami, están de fiesta, y es que pese a que el equipo ya se encuentra prácticamente de vacaciones, la gala del Balón de Oro en París trajo consigo alegría total en el entorno de los héroes del equipo de Fort Lauderdale. Son los deportes, 12:49 minutos en Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Con el reporte del tiempo, lo que ocurre en nuestra ciudad y la vida nocturna en Miami, Radio Tubí te acompaña a toda hora. Son las 12:50 minutos. Noticias que tienen que ver con Cuba. Un ciudadano de la mayor de las Antillas será deportado de Estonia tras haber sido declarado culpable de haber cruzado de manera ilegal la frontera hacia ese país. Ayudar además a otras 4 personas a hacer lo mismo, informa un portal bajo el nombre de Delphi. El Tribunal de Primera Instancia del Condado de Tartu condenó a Dianelis Patricia Cabrera Echemendía, parece a simple vista un nombre femenino, ciudadana cubana de 24 años, lo confirma esta frase, a 3 meses de privación de libertad después de haber llegado a un acuerdo con el abogado del acusado.
Esta sentencia finalizará el 29 de noviembre, teniendo en cuenta el tiempo de prisión ya cumplido. A esto le seguirá una orden de deportación y una prohibición de reingreso a Estonia durante 5 años. Echemendia es uno de los 5 sospechosos, todos ellos ciudadanos cubanos, detenidos y acusados de cruzar de manera ilegal la frontera de Estonia y de transportar ilegalmente a otros ciudadanos extranjeros a través de esa frontera hacia Estonia. Acciones procesales, momento en el cual solicitaron protección internacional. El Consejo Constitucional de Chile aprobó la propuesta de nueva Carta Magna que se someterá a plebiscito en el próximo mes de diciembre. Beatriz Hevia, presidenta del órgano, sostuvo que el texto tiene el potencial de convertirse en una herramienta fundamental para sacar al país del estancamiento, la inseguridad y la inestabilidad política y social. El nuevo Congreso de Ecuador se instalará en noviembre y Daniel Noboa asumirá la presidencia el 1 de diciembre. La Constitución dispone que el cambio de mando presidencial suceda el 24 de mayo de cada año. Sin embargo, al tratarse de elecciones extraordinarias, la fecha estará sujeta a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Tribunal Supremo de Venezuela ordena suspensión de todos los efectos de las primarias opositoras. En estas elecciones se dio una participación de más de 2 millones de venezolanos y María Corina Machado obtuvo una contundente victoria con poco más del 90% de los votos. Y aquí viene la parte que nos intriga, porque esto de que Nicolás Maduro no quiera legitimar a María Corina Machado como una real opositora, como una legítima oponente para las próximas elecciones del 2024, a mí, por lo menos, no me sorprende. Sabemos que los dictadores salen del trono solamente a patadas, no se van por las buenas y mucho menos por el voto popular. Estados Unidos presuntamente advirtió a la dictadura de Maduro tras esta intervención sobre las primarias opositoras que ganó Corina Machado. Dicen que Washington instó al régimen chavista a mantener los compromisos firmados en la hoja de ruta política en Barbados y respetar el triunfo de la candidata en las elecciones del 22 de octubre. O nos están tomando el pelo o están siendo demasiado ingenuos. Sabemos que las dictaduras no cumplen con sus promesas. Sabemos que en ese momento lo que quieren es que le liberen, le descongelen dinero, le quiten sanciones y cuando recuperan ese dinero para atrás, como dicen algunos por acá, o de vuelta, como se debe decir en el correcto castellano, pues entonces vuelven a hacer lo que se les pegue la gana, como se dice en buen colombiano. Ahora, habría que ver hasta qué punto el gobierno de un Joe Biden, que ha ido a Venezuela a darle la mano a este dictador Nicolás Maduro, sería capaz de presionar nuevamente para que respeten al menos la democracia, para que María Corina Machado corra para la presidencia por lo menos en unas elecciones que no podrá ganar, porque sabemos que es imposible. Controlan los colegios electorales, pero al menos debía tener el derecho a ir a las elecciones y se convierta todo este proceso eleccionario con la entrega de votos en una manifestación popular de oposición y de desacuerdo con un régimen que ha acabado también con los destinos del bravo pueblo de Venezuela. Por lo menos los venezolanos debían tener el derecho a contar con una candidata opositora, la que eligieron, María Corina Machado, la que le ha dicho las verdades frontalmente al régimen, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Si ni siquiera le dan esa posibilidad al pueblo de Venezuela, evidentemente, al menos para el gobierno americano, debían acabarse las ingenuidades, si es que realmente es por ingenuidad que se le da la mano a un dictador. Ojalá y el pueblo venezolano tenga al menos esta posibilidad. Hace rato que lo merece. Con el reporte del tiempo, lo que ocurre en nuestra ciudad y la vida nocturna en Miami, Radio Tuví te acompaña a toda hora. Esta es Radio Tuví, la radio del tercer milenio. Radio Tuví, a través de la internet, conectados a ti. En Radio Tuví contestamos tus preguntas, escuchamos tus sugerencias. Puedes escribirnos a radiotuvimayami@gmail.com. radiotuvimayami@gmail.com.
conectados con el mundo entero, escuchando tus consejos, escuchando tus opiniones. Para nosotros son muy importantes. Mantenga la sintonía a toda hora con Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Radio Tubí Miami @gmail.com. No cambie la sintonía. En camino le tendremos deportes y espectáculos. Solo por Radio Tubí. Estados Unidos y Qatar continúan negociando la liberación de los rehenes en manos de Hamás. El ejército de Israel anunció el rescate de un soldado secuestrado por Hamás y retenido en Gaza. En este caso se trata de una soldado. Anthony Blinken agradeció al primer ministro Mohammed bin Abdurrahman Al Thani la implicación de su gobierno para tratar de lograr la salida de ciudadanos extranjeros de la Franja de Gaza. Y finalmente, señores, Lionel Messi, ya les contaba, en el departamento de los deportes, ha ganado su Balón de Oro. Muchas personas en la ciudad de Miami realmente contentos con esta conquista. Hablando de Miami, hablando de las noches, hoy vamos a tener una de esas noches especiales, La noche del 31 de octubre, miles de hogares en Estados Unidos y también en algunos países de Latinoamérica conmemoran la Noche de los Espíritus, también así le llaman algunos. Muchos se preguntan por qué el 31 de octubre. Bueno, en la cultura celta, el 31 de octubre se consideraba una noche especial, cuando los espíritus de los muertos podían volver al mundo de los vivos. Para protegerse de estos espíritus, atiende bien Eric, los celtas encendían hogueras, usaban máscaras y disfraces, y dejaban comidas y bebidas fuera de su casa para apaciguar a los espíritus. El disfraz para que no te conozcan. Y en medio de todo esto, la gran celebración, la gran iniciativa y desde luego la parte simpática, original, noble, que a veces contrasta un poco con la maldad, con aquellos que usan disfraces precisamente para esconder su maldad, para asaltar o sencillamente para invadir algunos hogares. Una canción grabada precisamente en un cementerio en el área de Coconut Grove fue un tema mundial, Thriller, del gran Michael Jackson. No se mueva de la sintonía, volveremos con más informaciones a la vuelta de minutos. Detalles de lo que ha pasado muy cerca de ti. Esta es Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Radio Tubí, a través de la internet. Conectados a ti. No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero. La voz más alta de Miami, en Radio Tubí, Noticiero. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión, nuestra revista informativa de cada mediodía. Esperemos que se hayan informado, que la hayan disfrutado y por supuesto corra la voz. Radio Tubí, la radio del tercer milenio, feliz de mantenerlos al día. Muchas felicidades, Happy Halloween, disfruten esta noche responsablemente. No se me endulcen demasiado con los caramelos, cuidado con los malhechores, pero más que todo con una sonrisa, para que todos disfruten de un día más. Gracias por acompañarnos.